Hace 5 años, un accidente de coche acabó con la vida de mi padre mientras nos salvaba a Uriah y a mí. Cuando desperté, estaba ciego y me dijeron que nunca volvería a ver la luz. Uriah se arrodilló frente a la tumba de mi padre y prometió que, dondequiera que estuviera el Edén, siempre sería su luz y que nunca me separaría de él. Pero la víspera de nuestra boda, fui a su oficina para llevarle un refrigerio de medianoche, solo para escuchar la voz de Uriah llena de disgusto. Una mujer ciega, que intenta usar la muerte de su padre para mantenerme a su lado por el resto de su vida. Me da asco solo mirarla. Esa noche programé un aborto, me fui de la ciudad y nunca miré atrás. El sonido de la lluvia ahogó el sonido de mi bastón y las gotas de lluvia golpeaban mi cuerpo. Mi mente estaba llena de la voz disgustada de Uriah, que se repetía en mis oídos una y otra vez. El teléfono en mi pecho vibraba sin parar y yo buscaba a tientas encenderlo, pero accidentalmente presioné el botón de respuesta. ¿Cuántas veces has ido? Si no estás de acuerdo conmigo, desapareces. ¿Qué clase de temperamento de jovencita estás jugando? ¿Tengo que girar a tu alrededor las 24 horas del día? ¿Puedes dejar de ser tan infantil? Mientras hablaba, un pequeño e insignificante beso salió del auricular, que se amplificó infinitamente en mis oídos. Me dolían los ojos y pregunté con voz temblorosa, ¿qué estás haciendo? La otra parte se quedó en silencio por un momento y luego dijo con impaciencia, ¿qué? ¿Todavía no te has casado conmigo y ya me estás controlando? ¿Tengo que informarte de lo que hago? ¿Quieres usar la muerte de tu padre para controlarme de nuevo? Mis labios temblaban incontrolablemente. Quería decir algo, pero era como si se me apretara la garganta y no pudiera hablar. No escuchó mi respuesta y se puso aún más irritable. ¿Eres ciego y no puedes ver, o eres sordo? ¿No escuchaste lo que te dije? El corazón se estremeció uno a uno, los dedos que sostenían el teléfono móvil estaban ligeramente doloridos, y respiró profundamente para tratar de estabilizarse, y dijo con voz ahogada, yo, no me casaré contigo. Al escuchar esto, dijo con frialdad, aquí vamos de nuevo. Cada vez que no obtienes lo que quieres, actúas así. ¿Quién te ha mimado? Vuelve a casa deprisa, te vuelve a insistir la abuela. No me lleves contigo cuando me pidas que te regañe. Colgué el teléfono, no quiero oírlo más, y lágrimas amargas se deslizaron por las comisuras de mi boca. Con la ayuda de la fuerte lluvia, lloré amargamente hasta quedarme exhausta. Cuando llegué a casa, ya estaba empapada. La abuela de Uriah se quejó y me llevó a casa, culpándome por no cuidarme. Ella hablaba sin parar, decía, y cuando hablaba de la boda del día siguiente, me ardía la nariz y quería expresar los agravios de mi corazón, y quería decir que no me casaría. Pero al escuchar a la abuela de Uriah toser de vez en cuando, y las palabras de añoranza por nuestros futuros hijos, las palabras vinieron a mis labios, pero no pude pronunciarlas. Cuando regresé a la habitación, me acosté en la cama y me revolví, sin ningún sueño, tocándome el vientre y sintiendo la vida desconocida. Pensé en si debía casarme con él de una manera tan confusa. Mientras pensaba así, ya era tarde en la noche y se escuchó el sonido del pomo de la puerta girando. Cerré rápidamente los ojos. Solo sentí que alguien me miraba fijamente durante un largo rato antes de alejarse. Al momento siguiente, después de un sonido susurrante, el betasan por un momento. Sonó la voz de una mujer, tan sutil que casi no pude escucharla, pero la reconocí. Era la persona de la oficina, Fait, la secretaria del primer amor de Uriah. Uriah, ¿de verdad te vas a casar mañana con esta mujer ciega? No, estoy esperando que vengas y me arrebates el matrimonio. Los dos se rieron en voz baja. Después de un rato, el sonido susurrante de los dos se escuchó detrás de mí. Uriah, tengo miedo de que lo oiga. La respiración de Uriah era rápida y dijo con entusiasmo. ¿De qué tienes miedo? Le pedí a la tía Sara que le pusiera pastillas para dormir en el jugo de zanahoria. No se despierta. Cerré los ojos con fuerza, me mordí los labios temblorosos y las lágrimas de las comisuras de los ojos se deslizaron por mi nariz hasta la almohada. Realmente quería no escuchar ningún sonido en ese momento. Solo que no lo bebí hoy. ¿Me observaban a mi lado y se reían de mí cada vez que lo bebí antes? No sé cuánto tiempo pasó antes de que no hubiera movimiento detrás de mí. Cuando volví a escuchar, ya se habían levantado de la cama. Sentí una sensación de náusea en el corazón. Me incorporé bruscamente.
Uría pareció sobresaltarse y jadeó. Tú. ¿Estás despierto? ¿Qué pasa? No respondí y me levanté de la cama y tomé el bastón. Parecía que había caminado hacia mi lado. ¿A dónde vas? Te llevaré allí. Mientras decía eso me tocó el brazo una sensación de hormigueo, sintiendo que el lugar que tocaba estaba tan pegajoso y asqueroso como una serpiente arrastrándose sobre él. Me lo quité de encima con fuerza, fruncí el ceño y retrocedí unos pasos. No me toques. 2. Uría hizo una pausa y se escuchó una voz desagradable. ¿Qué te pasa de nuevo? Ya he vuelto. ¿Qué más quieres? No estoy haciendo nada. Solo me pareces repugnante. No quería escuchar más palabras sin sentido. Entonces me di la vuelta y entré a tientas en el baño. Enjuagué con agua el lugar que había tocado, frotándolo con fuerza varias veces. Y la desagradable incomodidad solo disminuyó un poco. Me quedé en el baño durante un buen rato. Y cuando estuve mentalmente preparada para salir, quedé sola en la habitación. Me reí con desdén. Estaba siendo sentimental. En primer lugar, a él no le importé. Hasta la madrugada del día siguiente no regresó. Antes del amanecer, alguien ya había colocado el vestido de novia a mi lado. Yo esperaba con ansias ponérmelo y convertirme en la novia de Urías. Pero ahora, como yo, es una carga superflua para Urías. Como la boda se acercaba, me encerré en la habitación y no salí. Sabía que Uría no aparecería en la boda. El teléfono sonó con un tono de llamada de mensaje de texto. Y la transmisión automática también siguió. Eden, el padre de Fait, está enfermo y ella no está bien. No puedo dejarla. La boda se pospondrá. Fue una notificación, no una conversación. Mis sentimientos no eran importantes. Lo importante era la persona por la que estaba nervioso. Olvidó la promesa que le hizo. Y también olvidó la promesa que le hizo a mi padre. Él podrá ser luz para todos, pero no será la que me pertenece solo a mí. No tengo por qué dudar más. Tomé un taxi hasta el hospital y, mientras esperaba que llamaran, mi teléfono vibró con especial preocupación. Seguí el relato de Fait, y me enteré de otra Uría a través de sus actualizaciones diarias. Al principio yo también seguía a Uría, pero después de que se enteró, tiró mi teléfono a la basura y dijo que era repugnante que lo mirara todo el tiempo. Pero en ese momento él no había estado en casa durante medio año. Y yo solo quería escuchar su voz, aunque fuera en el lugar de otra mujer. El teléfono seguía vibrando, pero ya no tenía ánimos para mirarlo. Número 36 era mi turno. Estaba a solo unos pasos de la puerta, pero me sentí como si hubiera caminado mucho tiempo. Después de regresar a casa, me quedé sentado, aturdido, sosteniendo el informe del examen. No estaba embarazada, la forma se tomó de manera incorrecta. Fue muy dramático como en mi vida. Había un príncipe caballo blanco que apareció brevemente. Y lo onírico no era más que una ilusión. Busqué en una caja que llevaba mucho tiempo llena de polvo. Dentro había una llave que mi padre me había dejado para que tuviera un lugar a donde ir después de que me peleara con Uría en el futuro. Mientras sostenía la llave, una enorme oleada de nostalgia me invadió y la imagen de mi padre en mi mente se fue desdibujando poco a poco. Ya no tenía la oportunidad de grabarlo claramente en mi mente, ni siquiera una foto, no podía verlo. Me odiaba a mí misma en ese momento, sostenía la caja y lloraba desesperadamente, deseaba que mi padre apareciera y me diera una palmadita en el hombro, diciéndome que siempre había estado allí. Pero no había nadie a mi alrededor. Era como estar en una enorme niebla negra, donde podía ir a cualquier lado, pero ninguno de ellos era el camino que podía tomar. Lo único que puedo hacer ahora es irme de aquí. Cuando estaba a punto de irme, la abuela de Uría se disculpó por Uría, y me rogó en un tono casi suplicante que me quedara allí y la acompañara. La abuela siempre había sido muy buena conmigo y yo era bondadosa y acepté. 2 días después, Uría regresó. La primera frase que me dijo no fue una disculpa, sino un reproche. Eden, solo te dije que pospusieras la boda, no que no me casaría contigo. ¿Qué quieres decir con echar leña al fuego y quejarte con la abuela? Me vi obligada a volver y casarme contigo. ¿Estás muy orgullosa ahora? El siguiente paso,
¿vas a obligarme a instalar una cámara en mi cuerpo para que me vigiles? Hizo una pausa y dio un paso atrás con un dejo de malicia. Lo olvidé, eres solo una mujer ciega, no puedes ver nada. Y no puedes verme bien. Estaba un poco triste y la mano que sostenía el bastón estaba ligeramente blanca. Él sabía mejor cómo hacerme daño. 5 años de relación, soy tan extrema a sus ojos. Siguiendo el sonido de su respiración, me volví hacia él ligeramente y le dije con ligereza, no habrá boda, no tendremos nada. 3. No queriendo quedarme más tiempo, volví a mi habitación, saqué mi equipaje y me preparé para irme. Cuando llegué a la puerta, de repente me agarró. Aquí vamos de nuevo, ¿a dónde vas de nuevo? Solo causarás problemas si sales. Alguien me llamará para que te encuentre en poco tiempo. ¿Puedes dejar de causarme problemas, por favor? Luché por sacudirme su mano de encima y me dolía el brazo por la fricción, lo que hizo que cayeran las lágrimas. Pero él dijo impaciente, llorando, lo único que sabes hacer es llorar. Lo único que sabes hacer es usar esos ojos rotos tuyos para actuar con lástima. La abuela lo cree, pero yo no. Justo cuando estaba a punto de perder el control y derrumbarme, una reprimenda hizo que Uría me soltara. Escuché a la abuela de Uría golpeándolo con sus muletas y escuché el doloroso gemido de Uría. Si hubiera sido en el pasado, definitivamente me habría apresurado a protegerlo. Pero ahora quiero que le peguen aún más fuerte. Uría se disculpó conmigo a regañadientes y su abuela me hizo sentarme a la mesa del comedor. A mitad de la comida, la abuela de Uría se disculpó y regresó a su habitación, dejándonos solo a mí y a Uría. Sabía a qué se refería mi abuela, pero ya estaba cansada. Los días de esperar a que volviera a casa como una piedra de Wangfu todos los días eran demasiado dolorosos y no quería esperar más. El sonido de su teléfono escribiendo en mi oído seguía llegando y podía escuchar su risa de vez en cuando. Con la excusa de ir al baño, pareció no escucharme y siguió escribiendo en su teléfono. Cuando volví después de lavarme la cara, escuché su voz en el teléfono. Uría, ¿cuándo vuelves? Ya me puse los bolsillos rojos que me compraste y estoy en tu oficina. Hoy soy tu persona y haré lo que quieras que haga. Dijo Uría con una sonrisa. Eso es lo que dijiste, no digas que te lastimé como anoche. Oye, también tratas así a tu mujer ciega y sin vida en casa, dijo Uría con desdén. Ese tipo de mujer aburrida, incluso si se desnuda y se retuerce frente a mí, me resultaría repugnante incluso echarle un vistazo. Y esos ojos son pecadores, dan miedo mirarlos. Cada día que estoy acostada a su lado es un tormento. Apreté con fuerza el borde de la pared, la piel de la pared se levantó y el borde afilado atravesó mis dedos, y la sangre goteó por mi palma, pero parecía haber perdido la sensación de dolor. En mi mente lo recordé abrazándome, besándome los ojos y diciendo, no importa cómo te veas, eres la única existencia única en mi corazón, y te esconderé para que nadie pueda encontrarte. Al principio solo me sentí dulce, pero ahora me di cuenta de que tal vez cuando me dijo esto, sus ojos estaban llenos de miedo, llenos de asco, no de cariño. Con la respiración atrapada en mi pecho, traté de despertarme. ¿Cómo podía tratarme así? Podía desagradarme. Mientras él dijera una palabra y me dejara ir, yo lo dejaría y me mantendría lejos. ¿Por qué tenía que engañarme y humillarme de esta manera? No quería escuchar más. Se acabó, debería haber terminado hace mucho tiempo. Después de secarme las lágrimas y ordenar mis emociones, salí lentamente. La risa de Uría desapareció al instante. Después de un sonido de dedos haciendo clic frenéticamente en el teléfono, la voz se detuvo abruptamente. Me senté en silencio. Esta fue la última comida que la abuela de Uría me preparó. A partir de hoy, no tendré nada que ver con ellos. Tosió levemente y dijo con frialdad, el padre de Fait fue diagnosticado erróneamente. Para calmar su conmoción, los acompañé durante unos días. Deberías saber lo que se siente al perder a un padre, y lo entenderás, ¿verdad? La mano que sostenía los palillos tembló levemente y mi corazón pareció estar vacío por un momento. Justo cuando no pude evitar derramar lágrimas nuevamente, comencé a comer grandes bocados de arroz, como si quisiera tragarme las lágrimas. Me llamó tristemente. Eden. Tal vez mi actitud indiferente le hizo sentir extraño y golpeó la mesa con fuerza. ¿Tienes que tratarme con esta actitud?
Lo que le respondió no fue más que el sonido de mi arroz masticando y el sonido de los platos chocando. De repente dio un paso adelante y arrojó mi cuenco al suelo y me gritó enojado. «¡Habla!». Me tragué el último bocado de arroz, respiré profundamente, aparté la silla y me levanté. Levanté un poco la cabeza sabiendo que no podía ver, pero aún así abrí los ojos y miré en su dirección. La voz era tan suave que pareció disiparse al segundo siguiente. «Urias. Qué bueno que no puedo verte, de lo contrario definitivamente me daría asco y vomitaría». 4. No sé cuál era su expresión. Solo sé que cuando me fui, él me persiguió y rugió detrás de mí. «Eden. No seas desagradecido. Sin mí tendrás problemas incluso para sobrevivir. Aparte de mí, ¿quién más te querría? ¿Has oído eso? Detente ahí». Él confiaba en el hecho de que yo era ciega y solo podía confiar en él. La persona a la que amé durante 5 años. Hoy siento que lo conozco de verdad. Mis pasos se detuvieron de repente, casi olvidándome de que había una última cosa que no le había devuelto. Me quité la horquilla de madera no tan exquisita que llevaba prendida en el pelo. Las cosas que se han usado durante mucho tiempo están casi olvidadas, no eran originalmente mías para tenerlas. Como si quisiera tirar a la basura tantos años de sentimientos, le arrojé la horquilla de madera con fiereza a Uriah, que me perseguía. La horquilla de madera fue hecha para mí por Uriah. Él usó la horquilla de madera como muestra de amor y la usó personalmente para atarme el cabello, diciendo que se casaría conmigo y se convertiría en una pareja inseparable conmigo. Todavía recuerdo la cicatriz que dejó en su boca de tigre al ser cortada con un cuchillo de trinchar. Cada vez que la toco siento dolor en el corazón y él tira de mi mano una y otra vez para tocar la cicatriz, diciendo que esa es la marca que me pertenece exclusivamente. Tal vez la horquilla de madera que le regalé, al igual que el chaleco que le regalé a Fight, sea simplemente su preferencia, una preferencia ligada a sus pertenencias. Si está dispuesto, puede ser cualquiera. Uriah obviamente se sorprendió de que yo tirara la horquilla de madera que normalmente era mi mayor tesoro, y parecía estar atónito. Después de un momento de pérdida de la capacidad de hablar, inmediatamente suavizó su voz. «Eden, deja de causar problemas, ¿de acuerdo? Levanta el teléfono y regresa conmigo». Quería seguir hablando, pero el timbre urgente del teléfono no le dio la oportunidad. Fight dijo con voz entrecortada que tenía una herida en la mano y que sangraba mucho. Uriah la consoló rápidamente y le dijo que iría a verla de inmediato. Después de colgar el teléfono, dudó en hablar conmigo. Lo ignoré y me di la vuelta para irme. Perdió por completo la paciencia y de repente me agarró al mencionar: «Te daré una última oportunidad. Vuelve obedientemente, de lo contrario, incluso si te arrodillas frente a mí en el futuro, no me casaré contigo». Después de hablar, me empujó hacia la puerta y se fue a toda prisa. Cuando pasó a mi lado, escuché claramente el sonido de la horquilla de madera al romperse. Bueno, él lo empezó y él debería terminarlo. Salí del lugar donde estaba Uriah y fui a un lugar donde había rastros de mi padre. Es un lugar muy tranquilo y después de andar a tientas un rato me acostumbré. Uriah no ha vuelto a aparecer en mi vida, ya no gira alrededor de Uriah. Me siento mucho más relajado. Como de costumbre bajé al parque a dar un paseo, pero tan pronto como salí, una gran fuerza me empujó contra la puerta. Antes de que mi cerebro pudiera reaccionar, mi nariz percibió un olor familiar. Parecía que estaba exprimiendo las palabras entre sus dientes. «Has crecido, ya ni siquiera me escuchas, te escapas de casa. Aunque quieras hacértela difícil, tienes que tener un límite». Justo cuando estaba a punto de replicar, escuché una voz que no quería volver a escuchar en mi vida. «Chica estúpida, ¿en qué estás pensando? Uriah es tan bueno con tu cuerpo discapacitado, es bueno que te quiera, y tú sigues haciéndote la malhumorada. Vuelve pronto con él, no seas tan ignorante». Mientras decía eso con una mirada de decepción, me tocó la frente con el dedo. No sé de dónde salió la fuerza. Me solté de Uriah y aparté el dedo, temblando de ira. «¿Cómo lo sabes aquí?». Genevieve se rió entre dientes. «Tu padre muerto dijo cuando se casó conmigo que quería comprar una casa aquí para jubilarse. Pero no esperaba que esa inútil comprara una». De repente se emocionó y me preguntó: «Ta casa se compró antes de que te divorciaras de tu padre, ¿verdad? Entonces, en teoría,
debería tener la mitad de esta casa. Tú, estúpida chica, te atreviste a ocultármelo. Sentí que todo mi cuerpo ardía y deseaba poder destrozarla ahora mismo. Uriah realmente trajo a mi madre nominal aquí. La que me abandonó cuando tenía 5 años, e incluso dejó que su hijastra me intimidara. Abrí mis manos, tratando de empujarla. Sal. No te presentes frente a mí. Uriah me agarró de repente en ese momento con un tono insatisfecho. ¿Basta? ¿Para qué finges? ¿No le pediste que viniera a verme? ¿Para qué finges? Se me puso la cabeza caliente y lo empujé. Después de oír un gemido ahogado, levanté la mano y le di una bofetada fuerte. Tomé el bastón y lo agité frenéticamente frente a mí, gritándoles que salieran. Genevieve gritó estridentemente maldiciéndome constantemente por ser una perra discapacitada y una mujer ciega desagradecida. Y Uriah incluso dejó una palabra dura cuando se fue. Eden, soy yo quien te malcrió demasiado, volviéndote tan sin ley. Si no me pides disculpas, cancelaré nuestra boda. Le pegué con el bastón y les tiré la basura de la puerta como loca. Será mejor que lo canceles o te miraré con desprecio. No te arrepientas. No me vuelvas a suplicar como un perro que te perdone. Fuera. Se fueron maldiciendo y dejándome hecha un desastre. Poco después de darme la vuelta y volver a casa, Fait envió el mensaje recién enviado de Uriah. El teléfono entonces transmitió automáticamente: cena esta noche. Bienvenidos todos a participar en mi despedida de soltero. Felicidades a Urias por salir del mar del sufrimiento. Esa mujer ciega ha estado aferrada a Urias durante tantos años, es hora de que salga. ¿Cuándo anunciará Uriah oficialmente su relación con Fait? La mujer ciega ha ocupado el puesto durante tantos años, es hora de devolvérselo a Fait, esa mujer ciega. La voz mecánica se superpuso con el tono burlón del pasado. ¿Esa mujer ciega tiene el descaro de venir también? Probablemente esté usando a su padre muerto de nuevo, de lo contrario, ¿cómo podría Uriah traerla aquí? La pobre Fait, debería haber sido la novia de Uriah, fue interferida por la mujer ciega. ¿Por qué el accidente de coche no se la llevó junto con ella? Estaba tan enfadada en ese momento que discutí con ellos, pero Uriah se puso delante de ellos y me dijo con impaciencia: es solo una charla informal, no es intencional, no provoques problemas. La charla informal me está dejando morir. Fait siempre ha tenido novio, ¿cómo puedes decir que interferí? No han cambiado, siguen siendo tan viles. Sacudí la cabeza dolorida y borré a todas las personas relacionadas con Uriah con manos temblorosas. Reservé un boleto y me fui de aquí temporalmente. Necesito un nuevo entorno que me purifique. Después de bloquear a Uriah, él me seguía llamando con números extraños, y los sonidos de fondo eran todos los sonidos juguetones y ambiguos de él y Fait. Intentó hacerme enojar y ceder ante él, pero cuanto más escuchaba, más tranquila me volvía, y a veces incluso decía algunas palabras de manera superficial, hasta que me aburría de su voz, lo bloqueaba una y otra vez. Cambió de número para llamarme y bloquearlos una y otra vez fue una pérdida de tiempo, así que simplemente los ignoré. Él llamó al suyo y los ignoré a todos, pero esto también lo puso aún más irritable, desde insultos hasta decir que mientras le admitiera mi error, me llevaría a casa. Me negué e incluso se lo mencioné a la abuela de Uriah. Después de eso, ya no me molestaba más y tuve un periodo de días tranquilos. En mi nuevo lugar, hice nuevos amigos y tuve mi propia vida y respeto, pero no sé cómo Uriah consiguió la información de contacto de mi nuevo amigo y vino aquí. Cuando Luna me tiró del brazo, yo todavía estaba riéndome y contándoles mis chistes del pasado. Eden, la boda se celebrará el próximo lunes, si no vuelves, me casaré con otra persona. Al oír su voz de nuevo me sorprendí por un momento y cuando me enfrenté a él de nuevo, ya no tenía ninguna onda en mi corazón, y dije a la ligera: felicitaciones. Me agarró los hombros con fuerza y lo repitió con los dientes apretados. Me sentí un poco molesta y lo empujé frunciendo el ceño y diciendo: no te daré un regalo, no tengo tiempo para volver. Poco a poco me soltó su tono un poco bajo: no me ha sonreído así en mucho tiempo. Jugueteé con el bastón recién cambiado en mi mano, escuchándolo regañarme porque había cambiado y no era como antes. Lo que extrañaba era a la persona que le obedecía en el pasado. Una vez que regresara al pasado, definitivamente se burlaría de mí por ser tacaña y todo volvería al punto original.
Nunca volveré a cometer el mismo error. Le aparté la mano, me alejé de él y miré a quien no podía ver. Uriah, no te desearé felicidad, porque tu felicidad no tiene nada que ver conmigo. Si esta vida tuya no fuera intercambiada por la vida de mi padre, definitivamente te maldeciría para que mueras de inmediato. Me agarró obstinadamente. No lo creo, esta debe ser tu nueva forma de atraerme. Lo lograste. Estoy dispuesta a casarme contigo. Pero no estoy dispuesta a casarme contigo. Cuanto más tranquila estaba yo, más excitado se ponía él. ¿Por qué? Estoy dispuesta a inclinar mi cabeza ante ti, ¿con qué más estás insatisfecha? Él sigue teniendo esa actitud condescendiente y nunca se pondrá en mi lugar para pensar por mí. Uriah, no quiero decirlo una segunda vez, vete, no vuelvas, eres realmente molesto. Se rió. Pensé que se iba a volver loco, así que retrocedí rápidamente, sujetando el bastón con fuerza en preparación para la defensa. ¿Uriah? Escuché la voz nerviosa de Fait. Mientras los pasos se acercaban, me apartó de un empujón y ella dijo coquetamente, Uriah, mi papá y yo te hemos estado esperando durante mucho tiempo. Y papá ya ordenó los platos, solo te está esperando. Uriah dudó y me miró queriendo decir algo, pero fue interrumpido por la voz cada vez más pegajosa de Fait. De repente sentí náuseas en el estómago mientras fingía mostrarme cariño. Él también viajaba con su amante y su padre. Me temo que buscarme es solo un viaje secundario y que su familia se está divirtiendo de verdad. Mientras Fait lo retorcía, me di la vuelta y me fui. Uriah también pareció notar mi partida y me gritó a mis espaldas. La semana que viene te estaré esperando. Su tono era tan decidido que definitivamente iría. ¿Qué demonios? El día de la boda que dijo Uriah, no fui, y no sé qué pasó después. Solo sé que Fait perdió los estribos conmigo. En sus palabras, también pude reconstruir lo que sucedió ese día. Uriah celebró la boda en nombre de Fait y de él. Él pensó que definitivamente yo aparecería, y más aún para hacerme darme cuenta de mi error, pensando primero en humillarme, para que ya no me atreviera a resistirme a él, y finalmente terminar conmigo inclinando la cabeza y disculpándome, y casándome como un favor. Pero no esperaba que realmente no fuera. Cuando Fait caminó por la alfombra roja con una cara feliz, luciendo el vestido de novia preparado para mí, el rostro de Uriah cambió de inmediato. Al principio seguía enviando mensajes de texto a mi amiga con tranquilidad, hasta que apareció un signo de exclamación rojo en el cuadro de diálogo. Inmediatamente tiró el teléfono y destrozó el lugar con ira. Y Fait se paró torpemente frente a todos y finalmente salió corriendo avergonzada e indignada. Uriah es un canalla. Sus acciones anteriores me hicieron creer firmemente que la persona a la que amaba era Fait, pero en la boda la humilló demasiado. Tal vez lo que le encanta es esa sensación de control. Estaba fuera de su control y él quería volver a tomarme en sus manos. Y Fait estaba bajo su control, tratándola con indiferencia como él trataba a mí yo anterior. Es ridículo que recién ahora lo vea. Debería volver a ir. No sé cómo me tratará Uriah a continuación. En mi estado actual, no tengo ninguna posibilidad de ganarle. 7. Los acontecimientos inesperados siempre llegan de repente. Cuando sonó la alarma de seguridad de la casa, yo todavía estaba en la sala de espera de la estación, esperando para registrarme y pasar al siguiente lugar. Genevieve entró a la fuerza en la casa que me había dejado mi padre, así que cambié rápidamente mi billete y regresé corriendo. Al llegar a casa, me di cuenta de que la llave no abría la puerta y que habían cambiado la cerradura. Escuché claramente las voces de las personas que estaban dentro, pero cuando llamé a la puerta con fuerza, las voces desaparecieron al instante. Después de varias llamadas sin respuesta, no tuve más remedio que llamar a la policía. En cuanto oyeron que había llamado a la policía, la gente que estaba dentro abrió la puerta. Genevieve insistió en que esa casa era suya y me pidió que le mostrara pruebas. Cuando no pude presentar ninguna a su familia, viejos y jóvenes, se puso a llorar desconsoladamente sin decir una palabra. Dijeron que yo no era filial y que tenía una casa pero no la dejaban vivir en ella. Su hijastra Hallie también intervino. Tío policía, ella es la hija poco filial de mi madrastra. Encontró a un hombre que no la quería y luego volvió a vivir como un oportunista. Esta casa pertenece a mi madrastra y ella tiene derecho a no dejarla vivir en ella.
Por favor, llévensela pronto. Hoy es mi cumpleaños y no acepto a personas discapacitadas. Verla solo me ensuciará los ojos. La familia me insultó y yo escuché en silencio. Saqué lentamente el certificado de propiedad de la casa y otros documentos relacionados para que los viera la policía. Demostraban que la casa la había comprado mi padre después del divorcio y que no tenía nada que ver con Genevieve. Luego tanteé dentro de la casa y encontré el hacha detrás del zapatero. Hallie gritó: asesinato, miren, está loca. Todos me dijeron que me calmara, pero si lo hacía, me pisotearían y me darían una bofetada en la cara. Ignorando el lenguaje grosero de Genevieve y los demás, sonreí levemente y le sonreí a la policía. Esta es mi casa y tengo derecho a ocuparme de ella, ¿no? Aunque recibí una respuesta positiva, también me aconsejaron que no fuera impulsiva. Por supuesto que no seré impulsiva, después de todo. No vale la pena arruinarme por esa gente. Entre gritos, toqué con cariño mi armario. Froté el hacha y la levanté lentamente. Después de un fuerte golpe, mi zapatero se partió en dos. No es asunto mío cómo colocaron sus zapatos, yo solo estaba destrozando mi propio zapatero. Este es un zapatero comprado con el dinero de mi padre, tengo derecho a destruirlo, ¿no? Después de hablar, me di la vuelta y caminé hacia el dormitorio. Genevieve me bloqueó rápidamente maldiciéndome en su boca, diciendo que yo era una loca, igual que mi padre muerto, ambas perras egoístas. Como no quería escuchar su presentación, golpeé con el revés la puerta del baño que estaba al lado del dormitorio. Esta casa me resulta familiar, está organizada por mi padre de acuerdo con el diseño de la casa de mi infancia. Sé exactamente qué hay en cada lugar. Están fingiendo estar locos y actuando como estúpidos, y su desvergüenza es inútil. Todo lo que protejan, lo destruiré. Genevieve es mi madre nominal y no puedo hacerle nada, pero los demás no tienen nada que ver conmigo. Mientras destrozaba la casa, grité a la policía que estaba detrás de mí para que los denunciaran por allanamiento. Cuando Genevieve y Ailey oyeron esto, se pusieron nerviosas y cada una de ellas me maldijo, como si estuvieran realizando un espectáculo de diálogo cruzado. Detuve mis movimientos, busqué el origen de la voz de Ailey y dije en voz baja: olvidé decirte que llamé a tu novio antes de entrar a la casa y la llamada sigue en curso. Parecía estar aturdida y no se movía. Saqué mi teléfono y encendí el altavoz. Una voz masculina claramente enojada y contenida surgió del interior. Ailey, ¿no dijiste que tu familia es una familia de eruditos y que ha recibido una buena educación? La educación de tu familia está llena de malas palabras y de la educación de ocupar las casas de otras personas. Ailey explicó que entró en pánico, pero al final consiguió una ruptura firme. Después de hablar, la otra persona colgó el teléfono. Seguía siendo Genevieve la que me alardeaba del próximo matrimonio de su hijastra con un miembro de una familia adinerada. Así que pude saber que ella ayudó a Ailey a inventar sus antecedentes familiares para engañar a una segunda generación rica. Ailey lloró y llamó a su novio, pero la otra persona no respondió. Ella huyó en pánico, pero la detuvieron. 8. Su intrusión en mi casa aún no había terminado. Llamé a su novio solo para disgustarla y dejar que escuchara cómo la dejaban abandonada delante de todos. Ailey, fue tu madrastra quien me dio los datos de contacto de tu novio. Cuando Ailey escuchó esto, pensó que Genevieve y yo estábamos confabulados y de inmediato se peleó con ella. La familia de Ailey también la protegió, empujando y dando codazos a Genevieve, diciendo que era una ingrata e inútil, pidiéndole que me dejara parar y que les diera una compensación. Ella hizo todo lo posible por explicarse, menospreciándome hasta la nada y tratando de distanciarse de mí. Por supuesto, no podía dejar que se saliera con la suya. Soporté las náuseas en mi corazón y llamé a su madre, agradeciéndole por enviarme dinero en secreto todo el tiempo, e incluso diciendo que Uriah me lo había presentado ella. Ailey se puso furiosa cuando escuchó esto. La segunda generación rica que Genevieve le presentó no era rival para Uriah. Ella siempre había estado celosa de mí, y se había burlado verbalmente de mí varias veces, diciendo que yo era una leyenda ciega, y que dependía de mi padre para alcanzar la gloria. Además, Genevieve, para mimetizarse con ellos, dijo muchas cosas malas sobre Uriah para demostrar que yo no vivía bien. Ella lo creyó cierto y aceptó los halagos de Genevieve, pero ahora lo que yo dije le hizo pensar que Genevieve era una vampiresa, que chupaba la sangre de su familia para allanar el camino para mí.
Lucharon golpeando a Genevieve hasta que no pudo hablar. Al escuchar los gritos de Genevieve solo sentí placer. Genial, su elección inicial fue incorrecta y ahora está aislada e indefensa. En realidad, estoy muy agradecida de que mi infancia no haya contado con su participación, después de que a Ailey y a los demás los apartaran y se los llevaran. Me acerqué al oído de Genevieve y le dije en voz baja, la decisión más correcta que tomó mi padre fue divorciarse de ti y llevarme lejos de ti. Genevieve estaba atónita, dejó a mi padre porque se declaró en quiebra y no podía darle una vida de lujo. Se juntó con la familia de Ailey, que tenía algo de dinero. Pensó que dejar a mi padre le daría una buena vida, pero ahora también codicia descaradamente la casa que mi padre me dejó y su familia no confía en ella. ¿Le hablas así a tu madre? Yo te di a luz. Una y otra vez, solo eran esas pocas palabras. Nací de ella, por supuesto que lo sé, pero ella solo me dio a luz. Asentí con la cabeza de manera superficial y casual, y todos se fueron entre sus lamentos, de pie en la casa desordenada. Además del dolor, solo sentí alivio. Tiré todas sus cosas a la basura. Justo cuando pensaba que todo había vuelto a la calma, Uriah me llamó con el teléfono de la abuela de Uriah y me dijo que su abuela estaba enferma. No pude evitar ir a verla. Volví a la jaula que atrapó mi alma. Pero esta vez no entraré, solo echaré un vistazo afuera. La abuela de Uriah estaba más gravemente enferma de lo que imaginaba. Cuando llegué ya estaba un poco sin palabras. Me tomó la mano, disculpándose vagamente conmigo, disculpándose por su nieto sin corazón. Mientras hablaba, su voz se hacía cada vez más grave y la mano que sujetaba la mía con fuerza también se fue aflojando poco a poco. Me incliné un poco y me acerqué a ella, su respiración se fue debilitando poco a poco y llamé rápidamente a alguien. Antes de que me llevaran a urgencias, me dio una pequeña bolsa. Recuerdo esto. La abuela de Uriah dijo que era un amuleto de la paz que su padre le había pedido y que ella siempre lo había guardado como un tesoro. Ahora me lo dio a mí. La luz de la sala de urgencias se apagó, igual que el día en que mi padre dejó de hablar. Escuché los gritos reprimidos de Uriah y también los pasos apresurados del personal médico que iba y venía, pero ya no puedo escuchar la voz que quiero escuchar. La última persona en este mundo que fue buena conmigo también se fue. Uriah parecía haberse vuelto decadente de la noche a la mañana. El día que lo estaba ayudando con el funeral de su abuela, me detuvo cuando estaba a punto de irme. Ya no tenía la arrogancia del pasado y ahora estaba lleno de remordimientos. Eden, me equivoqué. La abuela se fue, solo me quedas tú, no te vayas, ¿de acuerdo? Me abrazó la cintura, su tono era casi suplicante. Aparté su mano, sintiendo un poco de pena. Él seguía pensando en sí mismo. No había pensado que su abuela había estado enferma durante mucho tiempo y necesitaba su compañía. 9. Era tan arrogante que creía que lo controlaba todo, pero solo su abuela estaba dispuesta a dejarse controlar por él, solo porque era su único pariente. Saqué el amuleto de la paz y se lo entregué. Creo que lo que más preocupaba a la abuela de Uriah era Uriah. Y este amuleto de la paz era también lo que la abuela de Uriah más quería darle. Cuando me fui, escuché los gritos entrecortados de Uriah detrás de mí. Una noche después de irme, recibí una llamada silenciosa. Justo cuando estaba a punto de colgar, llegó la voz cansada de Uriah. Eden, ¿estás embarazada? ¿Es nuestro hijo? No dije nada y él siguió murmurando. Vuelve, criemos a este niño juntos, te lo juro, nunca lo haré. Cuando me fui parecía que había olvidado el formulario de prueba de embarazo en el armario. En ese momento quise darle una sorpresa, así que lo guardé en el cajón de su estudio, pero olvidé sacarlo y no esperaba que lo encontrara ahora. Lo interrumpí, suspiré y dije lentamente, no estoy embarazada. El formulario de prueba estaba mal, no volveré atrás. Después de que terminé de hablar, el otro lado se quedó en silencio y no habló durante mucho tiempo. Colgué el teléfono, lo que tenía que decirse ya se había dicho y no quería tener más contacto con él. Más tarde escuché que Fait y su padre habían planeado que Uriah se casara con Fait, pero Uriah huyó de la boda el día en que se celebró. Se paró debajo de mi ventana bajo la fuerte lluvia, pidiendo perdón una y otra vez. Aunque me sentía un poco cansado, al escuchar la voz transmitida en la cuenta, me sentí un poco confundido. Había algunos ceros más en la cuenta.
La persona que pagó el precio era la abuela de Uría. De hecho, a lo largo de los años, la abuela de Uría siempre había sabido lo que Uría había hecho, de lo contrario, porque se disculparía conmigo cada vez que me viera, diciendo que había sufrido. Al principio pensé que me tenía lástima por ser ciego, pero ahora que lo pienso, ella lo sabía todo. Esta es una compensación para mí y la aceptaré. Esto es lo que merezco. Llamé a la policía y se llevaron a Uría, que estaba haciendo ruido en el piso de abajo. Unos días después me enteré de que Uría se había declarado en quiebra. Fait no pudo casarse con Uría como deseaba, así que engañó al borracho para que firmara un acuerdo de transferencia de acciones. Cuando Uría despertó, la empresa de Uría ya no tenía nada que ver con él. Lo echaron, pero no se reconcilió y entró por la puerta de la empresa de Uría varias veces, pero lo echaron y Fait también lo ridiculizó como una persona inútil. Uría no respondió nada ese día y se fue, pero por la noche, se metió en la casa de Fait con un cuchillo y la apuñaló hasta matarla. Pero su padre no era fácil de tratar, y los dos se lastimaron gravemente. Al final, ambos murieron en un charco de sangre. No supe hasta el día siguiente que Uría me había llamado antes de morir, pero no lo recibí. También me alegré de no haberlo recibido, de lo contrario, definitivamente tendría pesadillas. Un nuevo día. Aunque no lo pueda ver, huelo un nuevo aroma. Mi futuro acaba de comenzar.